Bienvenidas, mi nombre es Alex y estoy aquí en una propuesta nueva. Se llama Entrevistas por Skype. Toma ya. Yo lo llamo como la nueva espiritualidad. Ya que han puesto la palabra de la nueva normalidad, pues bueno, pues vamos a entrar un poco en la nueva espiritualidad. Para esto, lo primero, he querido traer aquí una persona que hice con ella la primera entrevista en un programa ya alejado, en una cadena maldita, sobre Wicca. ¿Qué por qué? Pues porque para mí es el referente, teniendo en cuenta que él sabe perfectamente que yo tampoco soy seguidor, pero si hay una persona que me pueda hacer dudar de si es cierto y si es verdad, desde luego es él. ¿Por qué? Pues porque lo vive como nadie lo vive. Hoy sabe la cantidad de tiempo que lleva peleándolo y luchándolo, porque fue una persona que en un momento determinado, yo me acuerdo todavía de que cuando en las cadenas privadas, las nacionales, el tarot y todo esto no existía, salió en un programa de mañana presentado por Laura Valenzuela, presentando un libro que la gente se habrá olvidado ya seguramente, pero yo desde luego que no. Es el referente, para mí es el referente de la Wicca, para mí es una persona que tiene aparte una cultura tremenda, pocas personas han dado referido al mundo de la Wicca, una conferencia en el Ateneo. Fernando González, sumo sacerdote de Wicca celtibérica. Muy buenas madrugadas. ¿Qué tal? Buenas noches, o madrugadas mejor. Pues casi ya madrugadas. Aquí iniciamos, pues no sé, lo que espero que sea un programa interesante. Desde luego, vamos a tratar de sacarle todo el partido posible. Yo, en primer lugar, quería que fuéramos lo más sintéticos posible, porque uno de los miedos que tenía yo al hablar contigo, digo, es que en una pregunta se nos puede ir media hora. Tranquila. Es verdad. Y hay que empezar por el principio, porque vamos a ver, hay gente que lo sepa, hay gente que no. Vamos a descubrir primero con unas preguntas como muy directas y que espero una respuesta muy directa. ¿Qué es la Wicca? Exactamente. ¿Cuál es el significado de la palabra Wicca? Bueno, la Wicca es un término de origen protoindoeuropeo y el significado más o menos literal que tiene, porque es una palabra que tiene varios significados, es un término mayoritariamente religioso en sus significados y viene a decir que significa algo así como consagrar, santificar, y está relacionado con la ofrenda o el sacrificio y por derivación con las personas especializadas en la ofrenda o el sacrificio, que serían aquellos primeros sacerdotes. Ese es el significado de Wicca literal, hasta a día de hoy demostrado a través de la etimología. Segunda cosa, ¿por qué se le denomina brujería? Se denomina brujería porque, sobre todo al principio, bueno, los primeros siglos de la Edad Media, los cristianos que habían perdido ya el uso del latín como lengua para vehicular la evangelización, empiezan a utilizar las lenguas vernaculares de cada país, de cada estado, de cada reino. Y cuando llegan a Occidente, encuentran que una de esas palabras para significar las prácticas paganas y lo que significaba el paganismo, los cultos precristianos, es Wicca. De hecho, witchcraft significa literalmente Wickecraefte. De ahí viene witchcraft y significa la práctica de la Wicca, la práctica o el oficio de la Wicca. Eso es lo que significa witchcraft, brujería. Vale. Teniendo en cuenta todo esto, está claro que evidentemente, si hablamos de la Wicca, hay que hablar un poquito de Gardner. Yo espero que no mucho, porque ya suena un poquito, es volver otra vez a lo mismo, pero evidentemente no es el creador, pero evidentemente fue el primero el que abrió alguna puerta a lo que fue la Wicca como movimiento religioso, Sí. o simplemente como enseñar el culto. Detrás de Gardner también estaba la idea de una religión, vamos a poner, iba a decir nueva religión, no, de poner la religión encima de la mesa. Exactamente, fue lo que produjo más controversia, fue que devolviera a la Wicca, o sea, a la práctica de la Wicca, o sea, a la brujería, el significado de culto que tenía, el ser una religión. De hecho, él nunca dijo ser wicano, él siempre decía que era brujo y que wicano era como se llamaba el practicante de la brujería, pero él hablaba del culto de la brujería, la religión de la brujería, la vieja religión.
y eso fue pues, lo que chocó, que realmente no fue, como bien dices, la creación de una nueva religión, sino la visibilización de esta religión, de la brujería como religión. Vale, ahí estamos. De momento hemos tocado 2 puntos para ir abriendo boca. Ya entrando un poco en lo que es Wicca, ¿qué sería un coven? Un coven. Bueno, un coven sería un corro, una congregación religiosa, y sería, pues, sobre todo viene a partir de la Edad Media, consecuencia de la represión, pues que los antiguos creyentes o practicantes de los cultos precristianos, pues se reunían de manera oculta, marginal y sobre todo muy cerrada, de tal forma que no, en caso de que ser descubiertos, no pudieran delatarse unos a otros por las torturas y cargarse a toda una gran cantidad de fieles, de iniciados. Y entonces pues se reunían en grupos pequeños. Y estos grupos pequeños, además, como la Wicca en sí y como muchos de los cultos precristianos, sobre todo indoeuropeos, ritualizan en círculo. Eso es algo que viene ya, además, perseguido por la Iglesia desde los primeros siglos. Eso de ritualizar en círculo era un símbolo de paganismo. Pues se juntaban unos pocos en círculo y eso con el tiempo pues dio el significado de corro, de coven, de congregación, que es lo que significa. Vale. ¿Cuántos movimientos? O sea, está claro que es el culto, la religión. Hay muchos movimientos en la Wicca, hay facciones diferentes, como puede ser, yo que sé, imagínate el ejemplo más claro y más directo, lo que sería un poco el cristianismo, que hay católicos, protestantes. ¿En la Wicca existe eso? Sí, bueno, hay 2 vías, que sería la tradición, o sea, la que significaría la tradición, o que haría hincapié en la tradición, y también, o por deformidad quizá de esa extensión, se ha creado también pues la que implica o la que vindica al personaje o la persona que visibiliza esa tradición. En el caso de Gardner estamos hablando de la Wicca británica, en el caso de otros lados pues serían otros tipos de otras tradiciones wiccanas. Realmente son tradiciones, Gardner, la tradición suya ahonda en la Wicca, en la brujería británica y sobre todo en el culto celta, y aquí entre nosotros, por ejemplo, en la península ibérica, el celtibérico. ¿Y hay mucha diferencia entre los dos? Hombre, hay diferencias, sí hay diferencias. Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene la manera de enfocar esa recuperación y esa visibilización del culto, pues de la manera que lo estime oportuno. Nosotros, en nuestro caso, creo que ellos también, en cierta medida, son reconstruccionistas. Esto es, que no buscamos, como no creamos una nueva religión, tampoco tenemos que inventar métodos de practicarla, sino recuperar los métodos que el folclore y la tradición nuestra que hemos tenido siempre, y tratar y ahí lo de reconstruccionistas, y tratar de quitar, de limar lo que no le pertenece a la práctica ni al rito, que se puede practicar a día de hoy. Entonces, en nuestro caso, pues somos reconstruccionistas en el sentido de que buscamos que nuestras prácticas se acomoden realmente a cómo se practicaban en el pasado. Eso no significa que, por ejemplo, todo el cuerpo de oraciones, de oraciones, de rezos, para que nos entendamos, pues que eso vaya a ser igual que era hace 2000 años, pero sí que lo que es el rito en sí mismo sí lo sea. Pero, por ejemplo, en plan de deidades y cosas por el estilo, ¿hay diferencias? Vamos a poner, una parte sigue a un dios determinado o a unas entidades determinadas, la otra parte sigue a otros, o hablamos aquí más pues a lo mejor en ritos que se puedan hacer unos y otros. Hombre, en las divinidades depende. Por ejemplo, en la Wicca garneriana, ellos siguen dioses celtas, que sería pues la diosa triple, el dios cornudo. Son unos dioses como los dioses, yo no sé si decir principales, pero sí más importantes, o con un fondo más importante por antiguo y por presencia dentro del mundo celta, de los pueblos celtas. Y la diosa triple y el dios cornudo son unas divinidades que se han adorado tanto aquí en España, y no me voy a ir
al norte de Galicia, que sería muy cómodo y muy fácil, sino que me puedo ir hasta Extremadura, por ejemplo, o Huelva, que era Sí. la que llamaban la Baituria céltica. Estamos hablando de Huelva, no estamos hablando de La Coruña. Y había estas divinidades y las había en Alemania, y lo que ahora es Alemania, y las había en lo que son las Islas Británicas, lo que es Irlanda, o sea, que son divinidades que sí hay muchas similares, como en este caso estamos hablando del dios cornudo y la diosa triple, y luego pues otra serie de divinidades como politeístas que somos, pues otra serie de divinidades más acordes con la zona geográfica donde se desarrolla esa tradición. Entonces ellos a lo mejor tendrán unas divinidades, las llamarán de una manera diferente, serán muy similares o parecidas, y habrá otros dioses que tengan un sentido en esa tradición y no en la nuestra, por ejemplo. O sea, que son un Mira, poco, para es que un poco tengas una idea, hay regionalista, una... va por sitios, va por zonas, como se llama. Ponme un ejemplo, sí, ponme un ejemplo, Uno es venga. muy sencillo, de divinidades que se adoran en ambos sitios. Por ejemplo, ellos tienen, bueno, una de las diosas célticas más conocidas es la diosa Cailleach, bueno, sí, la diosa Cailleach, que es una diosa adorada en Irlanda, que tiene una presencia fuerte, es una divinidad del invierno, es una divinidad anciana, etc. Bien, pues aquí tenemos Kaleaka. Cailleach, Kaleaka. Aquí sería Kaleaka Nevara. Allí sería algo similar y vienen a significar lo mismo. Son divinidades adoradas en sitios diferentes, pero tienen no solo el nombre, que es el mismo, sino que tienen unas atribuciones que también son muy similares. Entonces, bueno, pues ellos lo llamarán de una manera, yo la puedo llamar de otra. El tema está en la pronunciación más que todo. No olvidemos que los pueblos celtas, los últimos estudios los hacen venir de aquí, de la península ibérica, no de Europa, no de Centro Europa, y estamos hablando de estudios de celtólogos de talla internacional, como puede ser Cunliffe o Cunliffe, o como puede ser Koch. O sea, estamos hablando ya de un tema bastante profundo, ¿no? Y esas mismas divinidades, pues las encontramos en muchos sitios. Lugu es el dios Lug. Aquí tenemos Bel, tienen belenos, etcétera, etcétera. Entonces puede ser, muchas veces es el cómo llamarle más que la diferencia con la divinidad entre unos y otros, independientemente de que luego adoren a otro tipo de divinidades, claro. La variación sería un poco en forma de Sí, llamar, que el nombre hemos visto que también puede ser muy parecidos, o sea que sí. prácticamente están muy unidas. Y si están tan unidas, que no se me había ocurrido, pero bueno, yo ya que lo oigo lo pregunto, ¿por qué no hay una unificación wicana? Pues porque el espíritu de independencia que tenemos es muy fuerte. Y luego, aparte, hay demasiados personalismos, por no decir egos. Entonces, cuando se pone por encima del culto el ego, pues la cosa se estropea. Yo, esto que lo pregunta, bueno, ya lo intentó Dorin Valiente una vez, en los años 60. Trató de crearon una asociación y trataron de unificarla con todos aquellos wicanos, brujos, que no tenían ninguna relación con Gardner, y sin embargo ellos, los garnerianos, o en este caso Dorin Valiente, decía que eran iguales. Y decía, oye, ¿por qué no nos reunimos? Escribió, hizo una carta y un escrito de presentación estupendo. Decía, oye, ¿por qué no nos reunimos, nos enriquecemos de las tradiciones unos de otros y aprendemos juntos y vamos creando una nueva... Bien, pues esto no funcionó porque muchos intereses se pusieron en contra de aquella propuesta, y no ha funcionado. Hace unos años lo intenté yo también y tampoco tuvo mucho Que también hay una especie de regionalismo religioso, porque va más por la zona o por el entorno, más que por, de hecho, bueno, la religión. claro, es que este es un culto, independientemente que tenga unas reglas, pues es un culto, oye, donde también hay una independencia incluso entre covers, ¿no? Es decir, bueno, depende de la tradición, pero más o menos puede tener un poquito de independencia. Entonces, bueno, allí hay algunos que entienden, y bueno, y de garnerianos aquí en España, que entienden que la Wicca es una religión inglesa. Ahí Porque, estamos. Yo que claro, vaya, el tema central. claro, entonces, claro, tenemos que retrotraer. Yo siempre he tratado, por lo menos, de explicarlo desde un punto de vista histórico. Entonces, no gusta. Cuando hablas de historia, les tiembla las canillas a muchos y les molesta que tratemos. Y de hecho, muchas veces, no, es que a mí la historia no me interesa. Claro, no te interesa porque no te gusta lo que dice. Pero claro, si empiezas a leer lo que dice la historia, pues te das cuenta que efectivamente debería haber
de alguna manera, pues por lo menos homogeneizar en lo más básico y fundamental los principios que son muy elementales y muy comunes, cierto tipo de reglas, como la de la rueda del año, y, bueno, ciertas cosas que se podrían hacer muy fácilmente y que, por ya te digo, sobre todo por intereses personales no se hacen. Entonces, bueno, pues... Sobre todo reunificar, ¿no? Yo es que creo que al final la unión, si uno quiere extender, y yo creo que una de la parte religiosa es que uno quiera mostrar su religión, pero que también quiera un poco que lleguen nuevos adeptos, que lleguen nueva gente. Bueno, yo creo que es muy interesante el reunificar y el tratar de globalizar todo un poco. Claro, es que ese es otro problema, que nosotros no somos proselitistas. O sea, nosotros no buscamos hacer adeptos, no buscamos que venga más gente. De hecho, lo que más hacemos es rechazar. Cuanta menos gente, mejor. Sí, algo así. O sea, es un culto iniciático. Desde el momento en que es iniciático es selectivo. Aquí no se busca el que una persona cualquiera se diga, pues yo creo en lo que sea, pues ven, yo te bautizo y ya estás dentro y ya. No, es al contrario. Aquí, por ejemplo, nosotros para aceptar te hablo de la Wicca celtíbera, para aceptar a un nuevo miembro, pues pasan desde que se presenta y nos dice que quiere serlo, hasta que se le hace si realmente va a entrar en nuestra tradición, pasan 3 meses. En esos 3 meses, pues más o menos evaluamos. Y si pasa esos 3 meses, él lo sigue o ella lo siguen deseando y nosotros entendemos que puede formar parte de nuestro camino, lleva una preparación añadida de al menos 13, bueno, lo que sería lo que llamamos el año y el día. O sea, más de un año de preparación, de iniciación, hasta que luego se inicie, y en nuestro caso es una iniciación ritual, pero que viene precedida por un examen oral y un examen teórico. ¿Esto lo hacen todos los covers o depende de cada uno? ¿Cada uno hace lo mismo o eso? Lo de un año y un día, normalmente sí, lo hacen todos. Eso es el mínimo que tienes que estar iniciándote, preparándote para entrar lo que sería en el culto propiamente dicho. Para estar iniciado en la Wicca. Primero tiene que pasar un periodo iniciático, que ya te digo, como mínimo es de un año y un día. Y además que es algo que es una práctica, una norma que está extendida a todas las tradiciones, que lo sean, claro, y que tiene un contexto histórico amplísimo, sobre todo, y vuelvo a incidir, en el mundo celta. Yo sigo pensando que sí, no sé, es cierto que la parte iniciática es muy importante, pero yo aparte creo que entre covers, entre grupos, se debería atender un poquito más a la unión, más que nada para dar una respuesta, porque yo creo que la idea principal vuestra es decir, nosotros somos religión, tenemos que defendernos, queremos ser una religión establecida, queremos ser una religión por ley, y es mucho más sencillo unirse muchos y pedirlo que ir tres y que el resto pues quede un poco marginal. Claro, Digo yo. esa fue una idea que yo tenía en un principio, pero no pudo ser y al final pues lo que hicimos fue legalizar, en este caso legalicé mi tradición religiosa. La legalicé aquí en España y en Portugal y punto. Si más adelante pues lo idóneo sería que se fueran legalizando otras tradiciones, crear una federación y poder responder ya no solo desde el punto de vista de visibilizarnos de manera homogénea, sino responder pues a los retos que tenemos actualmente pues a través de los contactos con la administración para poder nosotros desempeñar nuestro culto con las mayores garantías, ¿no? Puede ser que a lo mejor en la Wicca tenga más fuerza, por ejemplo, en Inglaterra que la puede tener en el resto de Europa. Sí, claro, hombre, allí se visibiliza antes. De hecho, piensa que lo que es la Wicca garneriana, lo que se entiende por la Wicca en Inglaterra, se visibiliza a finales de los años 50, pero y especialmente muy al principio de los 60. Entonces estamos hablando de que aquí, por ejemplo, en España, hasta 1980 no cambia la ley no hay una ley no cambia, perdón, la ley de libertad religiosa. Y el problema que tenían en Inglaterra y que solucionaron cuando se deroga la ley, el acta
contra lo que sería la brujería en 1951, aquí ocurre en 1980. Entonces, claro, ellos van por delante, tienen un tiempo, y la verdad es que me parece que además lo hicieron de una manera bastante positiva y han logrado grandes resultados. Aquí, ¿qué ha pasado? Pues que llegó más tarde, y aparte de que llegó más tarde, pues tardó en calar, porque venía con unos condicionantes que nosotros oíamos de nuestros hermanos de Inglaterra, pues que no estaba muy acorde con lo que nosotros entendíamos que era el culto propiamente dicho, ¿no? Y entendíamos que de alguna manera se podía estar confundiendo. Vale, yo es que este tema, porque ya lo políticamente nos podíamos meter más en profundidad, pero yo hay preguntas que no quiero dejar, de hacer. La primera, en la Wicca hay un dios central, igual que hay otras religiones, yo que sé, por ejemplo, no voy a decir de las típicas, pero un Odín, por ejemplo. ¿En la Wicca funciona así? ¿Hay un dios principal o hay una diosa principal o no? En la Wicca habría, sí, un poquito enoteísta y tal. Bueno, habría como dioses principales un dios cornudo, que es el dios cornudo cornudo, que es lo que significa Kernunos, y Perdona, la que diosa triple. decir cernudos está mal dicho. ¿Él? Decir cernudo está mal No, dicho. no, se leería cernunos y se lee, o sea, y se pronuncia kernunos, con K. Cernudo. Kernunos, sí. Claro, Y porque yo bueno, siempre, que es cuerno, corona. Cernudo, digo, no, carnudo, vale, me lo apunto. Otra pregunta importante, no, curioso directamente. ¿En la Wicca hay un infierno? O sea, te quiero decir, después vamos a ver un poco, pero igual que hay un Dios poderoso, un Dios bueno, Sí, sí. ¿hay el equivalente negativo? No. No, Bueno, porque las propias figuras, nuestras divinidades, tienen lo bueno, lo malo y el trascender lo uno y lo otro. O sea, no estamos hablando de divinidades buenas y divinidades malas. Las divinidades tienen una cosa y la otra, porque todo esto son términos muy relativos en muchos aspectos. Entonces, no hay un infierno ni hay un demonio, un diablo. No tiene nada que ver. No. eso es cierto, que la mayoría de las religiones, el mal y el bien, es dependiendo de pues, las posibilidades las tienen todos. Es más una opción de la Claro. persona, lo que quiera o cómo se quiera movilizar, que del propio Dios o de la propia entidad. Vale, Claro. fíjate, hay otra cosa que al hilo un poquito de todo esto. Vale, que no hay está claro. ¿Os consideráis animistas? Sí, claro. Vale, o sea que también dais propiedades a los animales, A veis la naturaleza, a los animales, al cosmos. Entendemos que todo es un todo y todos estamos interrelacionados con todo y todos formamos parte de todo. El que somos polvo de estrellas, aparte de que queda muy bonito, es cierto. O sea, realmente todos somos así y de ahí venimos. Todos tenemos en nuestro interior y estamos formados. Estamos hechos de estrellas, estamos hechos de luz, estamos hechos de oscuridad, estamos hechos de muchas cosas, y la materia es una parte más de esto, y todo lo que la relaciona también, claro. ¿Y en la Wicca hay un cielo o cuando te mueres hay como en la religión, por ejemplo, en la católica o en cristiana, que cuando te Sí, mueres sí, asciendes? no se diría como cielo, sino como vuelta o de regreso al hogar, a diferencia de otros cultos, por ejemplo los abrahámicos, donde partes de una especie de nada hasta que llegas al cielo. Nosotros lo que hacemos es retornar, es ese retorno al origen, que en este caso sería, pues lo llaman la isla de los inmortales, o la tierra de los inmortales, la tierra de la felicidad, la tierra de la juventud, que es ese espacio idílico donde nos reencontraremos con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, y quizá podía ser similar a lo que luego se entiende, el cristianismo luego entiende por ¿Y el, cielo. y el castigo? ¿Hay un infierno? No. Entonces, independientemente de cómo El te hayas infierno, quizá entre portado, nosotros el infierno podría ser lo que tardemos en llegar a nuestro origen, ¿no? Aparte de que nosotros, como creyentes en la reencarnación, entendemos que debe ser un proceso depurativo, en cierta manera, o por
lo menos de recuerdo hasta llegar hasta ese punto. Y es un planteamiento además muy antiguo. De hecho, lo han utilizado, por ejemplo, el cristianismo lo ha utilizado con el Camino de Santiago. Si te fijas bien, el Camino de Santiago no es un camino de ida, es un camino de retorno. Tú vuelves, retornas hasta el fin del mundo. En este caso, Finisterrae. Retornas a ese fin del mundo para volver. Y está marcado, estás, bueno, ampliamente conocido, por supuesto, de lo que ha sido la mitología y los mitos celtas, ¿no? Y entonces estamos hablando de un camino de retorno, no un camino de claro, ida. hay que incidir un poco, porque después quiero tocar también otra cosita rápida, pero hay que incidir un poco que hablamos de pueblos indoeuropeos, los Sí. hindús son indoeuropeos. Sí, claro. Que hablamos, porque la gente todavía no acaba de centrar, pero los hindús con todo eso es un pueblo indoeuropeo. O sea, y los persas. Pues fíjate, o sea, que estamos hablando de que del centro, por ejemplo, del hinduismo y todo ese tipo de cosas, pues Claro. tenía un marcado fuerte celta. Yo hay una pregunta, aparte de sumo sacerdote, ¿cuántas categorías hay, vamos a decir, de que puedan estar ordenados? ¿Hay algún tipo después, igual que pueda haber un obispo, un sacerdote? En la Wicca, aparte del sumo sacerdote, que eso yo lo tengo claro, pero para abajo, ¿qué hay? ¿Hay también algún tipo de...? Básicamente, ¿no? Luego se podría hablar más en profundidad, ¿no? Pero básicamente son 3 grados, que es el iniciado, el sacerdote y el sumo sacerdote, que son los 3 grados. En cada religión, ahí es otra cosa que también difiere, pues cada tradición religiosa pues lo lleva un proceso X, independientemente del primero, del paso de estar iniciándose a iniciarte, a llegar a ese primer paso, que suele ser de un año y un día. Luego lo demás, pues hay religiones que en un año o en otro año más te haces sacerdote. Nuestro camino para llegar a sumo sacerdote, en total, son al menos 19 años. O sea, no puedes ser sumo sacerdote si no llevas 19 años en el culto. Lo ponéis difícil, ¿eh? O sea, hay para llegar... Claro, es que tú imagínate, tú ves a gente, es que es normal, o sea, es que yo no he visto a ningún obispo de 19 años. Y es que hay cosas que hay que entender. Aunque tuviera un obispo de 19 años, no es políticamente correcto. Si no tiene esta, no tienes experiencia. Claro, no tienes experiencia. No tienes ya no solo experiencia en la vida, sino porque podríamos hablar de las experiencias de unos y otros, ¿no? Que pueden ser cuantificables, ¿no? Pero bueno, no tienes experiencia en lo que es el desarrollo del culto a la hora de tú regirlo o administrarlo. Y tampoco tienes una experiencia formativa lo suficientemente importante como para poder derivar las cuestiones teológicas o las cuestiones prácticas de lo que es un culto propiamente dicho y administrarlo y regirlo y controlarlo. Entonces necesitas un tiempo. Una cosa, ¿tú estás de acuerdo que existe un nuevo neopaganismo? Te quiero decir, en el sentido de que hay un resurgimiento de antiguas religiones, porque estamos hablando de la Wicca, pero un día cualquiera podemos hablar, por ejemplo, de los vikingos, de la religión nórdica. Hay un neopaganismo o de los egipcios también, con sus dioses. ¿Hay un resurgimiento del neopaganismo? ¿Hay un nuevo paganismo que está surgiendo? Si me aprietas, te voy a ser un poquito... pijotero con esto de los términos, yo te diría que de las dos. Hay un hay un neopaganismo y hay una revitalización del paganismo contemporáneo. O sea, hay un paganismo contemporáneo que es un paganismo que se está visibilizando y revitalizando, y además hay un neopaganismo, que son personas que crean grupos, cultos o lo que sea a través de las experiencias que han podido aprender, estamos hablando de sistemas eclécticos, de lo que son los cultos paganos. Entonces hay mucho neopagano que se dice pagano y no es pagano, porque el pagano es el que sigue unos parámetros históricos y teológicos definidos. Entonces sí lo hay. Sobre todo o fundamentalmente, pues el Asatru sería el odinismo, el Asatru, en lo que hablas de los cultos germánicos, el druidismo referido al sacerdocio antiguo de los celtas, y la Wicca, que serían las 3 religiones más importantes, con más fuerza dentro de lo que es el paganismo contemporáneo. Una pregunta, ya me acerco un poquito a este mundo. Yo sé que el vídeo es muy largo y seguramente no van a ver la mitad o va a durar, pero me da igual, porque ya faena me da exactamente lo mismo. Oye, pues estoy resumiendo mucho, ¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé. Por eso si no nos podíamos ir con una pregunta 1 hora Ya te tranquilamente. digo. Vamos a salvar. Pero hay una pregunta. Tú cuando ves, y ya me acerco un poco a mi mundo, todo este tipo de gente que te enciende velas, me resulta una cosa muy curiosa, porque yo a veces veo cosas y digo, bueno, lo mismo es que hablamos, igual que hay un sincretismo, por ejemplo, ya sabemos, de que las Ujú. como la santería son sincréticas, o sea, fueron una unión de que no, porque no podían tener su propio culto, porque eran esclavos, entonces Sí, pues, cambiaron nombres. Pero ahora mismo esas cosas raras de mezclar cultos católicos con enciendo velas por un lado, con quemo incienso por... ¿Eso realmente existe o es que ya cada uno se tira al monte directamente? Tú a veces no ves ciertos rituales que dicen, madre mía, ¿qué están haciendo? Se están mezclando 20.000 cosas que no sí. tienen nada que ver. Bastante a menudo y además suelo ser bastante crítico con ese tipo de cosas, sobre todo porque se hace mucho daño al culto de donde vienes y al culto al que pretendes ir, ¿no? Yo no puedo entender a un pagano cristiano, a un wicano cristiano. De hecho, en nuestro culto, para entrar, uno de los requisitos que exigimos es la apostasía. Si no, no puedes entrar, pero por respeto al culto que dejas y por respeto al culto en el que entras. Que Yo no no puede ser católico y wicano. no puedes ser ni católico, ni cristiano, ni nada, no. Tienes que apostatar de tu religión anterior, pero por respeto a tu religión anterior y por respeto. Imagina, o sea, alguien se puede imaginar, pues no lo sé, a un rabí sintoísta. Pues sería muy raro, ¿no? O un obispo, yo qué sé, un obispo budista. Pues no, pues son cosas que no. Yo sabes que pienso que la gente necesita, y además en estos tiempos necesita creer en lo que sea, pero no tanto en un Dios, sino Sí, en claro. necesito creer que voy a recuperar a la persona amada, necesito creer que voy a encontrar mañana trabajo, necesito que Sí. venga algo de arriba y que me potencie. Y hay veces que la gente, que yo en eso no soy tampoco... Mira, esto queda muy para los que estamos aquí en Madrid o en España, ¿no? Pero tú ya sabes lo que decía la chica del 17, ¿no? ¿Qué decía la chica? ¿Qué chica del 17? Que el que quiere coger peces, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Ah, bueno, ya, venga, va, correcto. Ahí sí. Claro, cuando la preguntas de dónde sacas, ¿cómo era? Para tanto como destacas, ¿no? Pues esto es lo mismo. A ver, hay muchas cosas, evidentemente, y hay muchas necesidades también. Hay mucho golfa entre medias que se aprovecha de todas esas necesidades. Y hay mucha gente que sin mala fe, con toda su buena intención, hace cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, el abrazar árboles, que se dice mucho, nosotros lo decimos muchas veces de broma, mira, un abraza árboles, está muy bien. Pero ¿alguien le ha preguntado al árbol si quiere ser abrazado alguna vez? Yo nunca lo he visto. Claro, claro, Se hasta te, te estaba ocurriendo la maldad. Lo malo no es que lo preguntes al árbol, lo malo es que el árbol te conteste. claro, eso también estaría bien, ¿no? Pero me refiero, me Podría refiero a salir, eso, claro. podría salir volando. Hombre, sí, es cierto. Pero también te digo que hilo ya son las últimas preguntas porque si no el tiempo se nos va directamente. Pero hay una cosa que sí, hilo con otra cosa. O sea, independientemente de Wicca, independientemente Sí, de lo que es Wiccano, también es cierto que aquí tenemos una tradición celta. claro. Lo que dices que no solamente se queda en el norte, No. abarca muchísimo. Ya para no decirte que la parte celtíbera, pues, o sea, el pueblo celtíbero existe y es una unión de dos. O sea, te quiero decir que hay tradiciones que a lo mejor no son exactamente wicanas, pero que también representan un poco el sentir de la gente, ¿no? O el Sí, sentir de las tradiciones. Aquí en España hay al menos tres o cuatro entidades druídicas y no representan a lo que sería la tradición celtibérica nuestra, pero sí de otra tal. Y nosotros, en este caso, nosotros presentamos, o sea, de alguna manera representamos a la tradición celtibérica, que es la nuestra, que es la que defendemos y que habla, o sea, estamos hablando de la península ibérica. Ni tan siquiera nos ceñimos a un país como puede ser Portugal o puede ser España, sino Claro, que entendemos que es lo mismo, ¿no? un día tendremos que hablar también de esa unión que tiene Wicca, o que has intentado tú con la parte portuguesa, que también eso es muy interesante y un día tenemos que también de tratarlo, pero hay una pregunta que no se me puede escapar. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la Wicca
y lo que es la religión celta. Es que Wicca, en este caso, la tradición céltica, celtíbera, es lo mismo. O sea, no somos más que estamos haciendo las prácticas que hacían los celtíberos hace 2000 o 3000 años. ¿Que no hay, ¿Eh? ¿Por qué no hay druidas? Pues no hay druidas porque no se tiene constancia de que se llamaran así. Sí se sabe que hubo sacerdotes, sí se sabe que hacían prácticas entre los pueblos celtas de la península ibérica, sí se sabe que coordinaban lo que sería la práctica de la religión entre los distintos pueblos celtas, pero no se tiene una constancia, es más una nomenclatura que realmente a mí no me afecta. Yo me siento sacerdote celtibérico, no tengo ningún problema. Y no me llamo druida porque pues no le llamaban druida, pero no me siento diferente a la tradición céltica de otros cultos. Vale, perfecto. Eso me queda aclarado. Dos cosas, porque yo me he visto una serie que, bueno, me la he repasado varias veces, he visto varias, me encanta la serie de los vikingos, que queréis que os diga, lo digo a todos. ¿Tiene alguna cercanía? Porque, hombre, a ver, aspectos de la religión nórdica con la religión celta, bueno, con la religión celta se han tocado, en primer lugar, porque los vikingos seriazas hay por ahí de eso, han estado en Inglaterra y han conquistado como conquistaban ellos, porque ya sabes que era un poco con la historia de los celtas, no era mucho de conquistar, era más de arrasar, pero es cierto que estuvieron aquí. Entonces, ¿hay algún tipo de cercanía? Bueno, por ejemplo, un simple método entre nórdicos, porque la gente después, pero las runas, hay runas celtas. Aquí hay mucho, bueno, runas celtas no, serían runas nórdicas. Pero hay una cosa que dices tú que es importante y es interesante. Y además hay un historiador que está trabajando, que es Ramón Sainero, que es un historiador, un celtólogo reconocido, y estás trabajando porque tú sabes que si bien los celtas no utilizaban los alfabetos, o sea, no tenían su propio alfabeto, utilizaban los alfabetos que tenían a mano. Por ejemplo, los celtas galos pues solían utilizar el griego, los celtas de aquí de la península ibérica, el ibérico, el alfabeto ibérico. Y el alfabeto ibérico y el rúnico, curiosamente, tiene unas similitudes asombrosas. Y este celtólogo que te comento, Ramón Sainero, pues tiene la teoría de que las runas nórdicas vienen del alfabeto ibérico. Bueno. O sea, que sí hay una, ¿sabes? Ahí estudiamos tú y yo poco. A ver, las runas lo tenían ya directamente los pueblos nórdicos antes de claro, que... no, te estoy hablando del alfabeto ibérico del 1000 antes de Cristo. O sea, antes de que existieran los vikingos, para hacernos una idea. O sea, te estoy hablando de muy atrás. Y te estoy hablando de un alfabeto, además, pues que se sabe que utilizaron los celtas. O sea, este alfabeto ibérico tiene muchas similitudes con los alfabetos rúnicos y seguramente a través de los celtas pues tendrá más similitudes que las simples grafías que sean similares, ¿no? Tenemos que hacer un seguimiento de la parte nórdica porque lo mismo puede ser muy, muy interesante. Última pregunta, porque si no ya se nos va directamente el tiempo y a mí hasta la batería. Última pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es el dios wicano con el que tú personalmente, como sumo sacerdote de Wicca celtibérica, te sientes más cercano? Con Belenos. ¿Por qué? Porque es como lo mismo que los cristianos tienen sus santos patrones, que es una derivación de los antiguos cultos en los que tú tenías pues un culto especial hacia una divinidad, una cercanía especial hacia una divinidad. En mi caso lo tengo hacia Belenos, ¿no? Pero por alguna razón, ya, hombre, ya, me imagino, sí, igual que uno puede. A ver, uno le puede gustar mucho, a mí me gusta mucho, yo qué sé. No me gusta, cuidado. No es que... ¿Por un hecho determinado o porque...? Claro, no es un me gusta porque me atraiga. Eso es muy humano. No, hablo de conocer a la divinidad, sentirte identificado con la divinidad, comunicarte con la divinidad y tener una serie de prácticas y de recorrido hacia esa divinidad. De hecho, mi coven, donde yo estoy, el coven que yo inicio en el 80 y tantos, es en la Orden Sagrada de Beltane. ¿Y cómo se le representa?
Pues tiene diferentes, son dioses polifuncionales los celtas. Todos tienen diferentes atributos y atribuciones, y se les evoca de diferentes maneras, ¿no? Advocaciones. Pero una de las puede ser representado, sería, por ejemplo, los romanos lo identificaban mucho con Apolo, con el dios Apolo. Y también se le representa en forma, el tótem, uno de los animales tótem es el toro. No, no está mal representado. No está mal Claro, representado. Que un abrazo muy fuerte, que espero que no te... otro para ti. Nos hemos tirado 46 minutitos, pero bueno, que son bien empleados. El caso que un abrazo muy fuerte, que muchas gracias, que espero seguir hablando, que siempre es un placer y que ya te digo, aunque uno no sea, yo no soy wicano, el único que puede hacerme dudar en un momento determinado de si yo estoy en un error, eres tú. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.